Jorge Subero Isa es conocido como el propulsor de la llamada reforma del Poder Judicial y el hombre que reivindicó el derecho de la sociedad dominicana a un poder de justicia independiente. Para algunos, dichas afirmaciones son superficiales, para otros son tangibles. Para nosotros, aún es un desafío profundizar los cambios del Poder Judicial hasta llegar a tocar el código genético de su estructura. Sea cual fuera su opinión, el Poder Judicial es otro. Subero Isa emerge en el escenario público luego de la crisis política generada en el año 1994 en el país, al ser escogido por el Senado de la República como suplente del presidente de la Junta Central Electoral, doctor César Estrella Sadalá, ocupando la presidencia de ese organismo tras la renuncia de aquel el 1 de mayo de 1995. Es el 3 de agosto de ese mismo año que el Consejo Nacional de la Magistratura lo nombra como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Allí inicia una nueva ola de cambios, transformaciones y apego a las normas preestablecidas. Después de una década, es mucho lo que hay que conversar sobre su gestión. Bien, amigos, tenemos el placer de estar, Gracie de la Cruz, quien les habla, en el despacho del presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa. Agradecemos y apreciamos la cortesía de habernos recibido aquí para en un momento, digamos, difícil, uno poder llevarle al público algunas respuestas. Muchísimas cosas que el diario vivir hace que uno a veces, aun estando en los medios, tengamos algún tipo de confusión. Magistrado, gracias por recibirnos aquí y gracias por la forma en que nos están tratando. En las reformas que se llevaron a cabo en las reformas constitucionales, que hoy todavía no han podido implementarse todas, ¿el Poder Judicial salió beneficiado o perjudicado? Gracias por la invitación, doctor Racín. Yo creo que salió fortalecido por varias razones. En primer lugar, se consagró constitucionalmente la carrera judicial, que ha sido un anhelo desde siempre, a pesar de que existía ya desde el año 1998 la ley de carrera judicial. En la Constitución de 2010 se ha constitucionalizado. Eso significa que en base allá a la carrera judicial existe un escalafón judicial que elimina la discrecionalidad para la selección de los jueces. Ese es un punto importante. El otro es que se reconoció constitucionalmente la existencia de la Escuela Nacional de la Judicatura, que había sido consagrada primero por una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y luego se estableció en la Ley de Carrera Judicial. Con eso se ha logrado un paso de avance importantísimo en la independencia y en la consolidación del Poder Judicial, en razón de que en la actualidad, para ser juez, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se necesita ser egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, luego de agotar un proceso de formación de 2 años. Esos dos puntos son de vital importancia para la independencia, la separación y la consolidación del Poder Judicial en la República Dominicana. Solamente se le ha quitado a la Suprema Corte de Justicia la facultad que le había consagrado la Constitución del año 1994 en el sentido de conocer por vía de acción directa de los recursos de inconstitucionalidad en contra de las leyes. Con la creación del Tribunal Constitucional ya es una atribución que pasa al Tribunal Constitucional y se elimina a la Suprema Corte de Justicia esa posibilidad. Pero después yo puedo decir que hemos salido fortalecidos de todo este proceso. La modificación del Tribunal Electoral no afecta a la Suprema, ¿verdad? No, en lo absoluto. Nunca la Suprema Corte de Justicia, es más, no la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial ha tenido ningún tipo de incidencia en la parte electoral, con excepción, y fue un principio que nosotros sentamos en una ocasión, salvo el caso que hubiese una violación
a la Constitución de la República. Pero después, en la parte eminentemente electoral, nunca el Poder Judicial ha tenido ninguna incidencia. Y en el Consejo Judicial, ¿cuál es el mecanismo, tanto de su composición como de su operación? Nosotros tenemos una característica como país, y es que tenemos dos consejos. El Consejo Nacional de la Magistratura, que es un híbrido más o menos del que existe todavía en la actualidad en Francia, que está consagrado en la Constitución, en la reforma constitucional del año 1994, que en esa época tenía como única función, única atribución, la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Así es aquí, fue así. Aquí estamos hablando aquí. Ya. Lo de aquí fue un híbrido de Francia y otros países, Ya. pero la función principal hasta el año 2010 de ese Consejo Nacional de la Magistratura en la República Dominicana era escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que fue el caso de nosotros. En la actualidad, ese Consejo Nacional de la Magistratura tiene otras atribuciones, como por ejemplo, no solamente designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino también que los evalúa y los juzga disciplinariamente, pero además escoge los jueces del Tribunal Constitucional, pero también escoge a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Hay otro órgano, por eso que hablo de dos, que es el Consejo del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces. Cuando hablamos de órgano de gobierno de los jueces nos referimos a que es el órgano que se encarga de la administración y de la disciplina de todos los jueces del país, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es muy importante porque hasta el 7 de marzo, el 7 de este mes, ocurría que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tenía todas las atribuciones de gobierno, administrativas y financieras, y de disciplina y de promoción, de remoción, de traslado de todos los jueces del país. Ya esas atribuciones pasan directamente a un órgano que se llama el Consejo del Poder Judicial, que se encuentra integrado por 5 miembros. Esos 5 miembros son el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que lo preside, otro juez de la Suprema Corte de Justicia y 3 jueces de diferentes categorías, de diferentes